La Biblia Dios habla hoy. 22 de diciembre. Los actos de Dios por Israel. Salmo 105. Den gracias al Señor. Proclamen su nombre. Cuenten a los pueblos sus acciones. Canten himnos en su honor. Hablen de sus grandes hechos. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas. Y los decretos que ha pronunciado. Ustedes, descendientes de su siervo Abraham. Ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor, nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen 1000 generaciones. Se olvidará de las promesas de su alianza. De la alianza que hizo con Abraham. Del juramento que hizo a Isaac. Y que confirmó como ley para Jacob. Como alianza eterna para Israel. Cuando dijo: voy a darte la tierra de Canaán. Como la herencia que te toca. Aunque ellos serán pocos. Unos cuantos extranjeros en la tierra. Que iban de nación en nación. Y de reino en reino. Dios no permitió que nadie los maltratara. Y aún advirtió a los reyes: no toquen a mis escogidos. Ni maltraten a mis profetas. Hizo venir hambre a aquella tierra. Y les quitó todo alimento. Pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas. Lo aprisionaron con hierros. La palabra del Señor puso a prueba a José. Hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey, el que gobernaba a mucha gente, ordenó que le dieran libertad. Lo nombró amo y señor de su casa. Y de todo cuanto tenía. Para que enseñara e hiciera sabios. A los jefes y a los ancianos. Vino después Israel, que es Jacob. Y vivió como extranjero en Egipto. En la tierra de Cam. Dios hizo grande en número a su pueblo. Y más fuerte que los egipcios. Pero hizo que los egipcios se pusieran en contra de su pueblo. Y engañaran a los siervos de Dios. Entonces Dios envió a su siervo Moisés. Y a Aarón, a quien había escogido. Y ellos realizaron señales de Dios en el desierto. Grandes maravillas en la tierra de Cam. Envió Dios una oscuridad que todo lo cubrió. Pero los egipcios desatendieron sus palabras. Convirtió en sangre el agua de sus ríos. Y mató a sus peces. Infestó de ranas el país. Y aún la alcoba del rey. Habló Dios, y nubes de tábanos y mosquitos invadieron el territorio egipcio. En vez de lluvia, envió granizo. Y llamas de fuego sobre el país. Destrozó sus viñas y sus higueras. Destrozó los árboles de Egipto. Habló Dios, y llegaron las langostas. Tantas eran, que no se podían contar. Devoraron la hierba del campo. Y todo lo que la tierra había producido. Hirió de muerte, en Egipto mismo. Al primer hijo de toda familia egipcia. Dios sacó después a su pueblo. Cargado de oro y plata. Y nadie entre las tribus tropezó. Los egipcios se alegraron de verlos partir. Pues estaban aterrados. Dios extendió una nube para cubrirlos. Y un fuego para alumbrarlos de noche. Pidieron comida, y les mandó codornices. Y con pan del cielo los dejó satisfechos. Partió la roca, y de ella brotó agua. Que corrió por el desierto como un río. Pues se acordó de la santa promesa. Que había hecho a su siervo Abraham. Fue así como Dios sacó a su pueblo escogido. Entre gritos de alegría. Y les dio las tierras de otras naciones. Y el fruto del trabajo de otros pueblos. Para que respetaran y atendieran las leyes y enseñanzas del Señor. Aleluya. La constante rebeldía de Israel. Salmo 106. Aleluya.
Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. ¿Quién podrá describir las victorias del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como merece? Felices los que practican la justicia. Y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando hagas bien a tu pueblo. Tenme presente cuando vengas a salvar. Para que vea yo la dicha de tus escogidos. Para que me alegre y enorgullezca. Con el pueblo que te pertenece. Hemos pecado igual que nuestros padres. Nos hemos pervertido, hemos hecho lo malo. Nuestros padres, allá en Egipto. No dieron importancia a tus grandes hechos. Se olvidaron de tu gran amor. Y junto al Mar Rojo se rebelaron contra ti. Pero Dios los salvó, y dio a conocer su poder. Haciendo honor a su nombre. Reprendió al Mar Rojo y lo dejó seco. Los hizo pasar por el fondo del mar. Como por un desierto. Así los salvó de sus enemigos. Del poder de quienes los odiaban. El agua cubrió a sus rivales. Y ni uno de ellos quedó con vida. Entonces creyeron en las promesas de Dios. Y le cantaron alabanzas. Pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios. Y no esperaron a conocer sus planes. Allá, en la soledad del desierto. Pusieron a prueba a Dios. Exigiéndole que les cumpliera sus deseos. Y Dios les dio lo que pidieron. Pero les mandó una enfermedad mortal. En el campamento tuvieron envidia de Moisés. Y también de Aarón, el consagrado del Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán. Y también a la pandilla de Abiram. El fuego ardió contra todos ellos. Las llamas quemaron a los malvados. En el monte Horeb hicieron un becerro. Un ídolo de oro fundido, y lo adoraron. Cambiaron al Dios glorioso. Por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios, su Salvador. Que había hecho grandes cosas en Egipto. Que había hecho maravillas en el país de Cam. Y cosas sorprendentes en el Mar Rojo. Dios habló de destruirlos. Pero Moisés, su escogido, se interpuso. Y calmó el furor de Dios. Evitando que los destruyera. Más tarde despreciaron un país hermoso. Y no creyeron en las promesas de Dios. Dentro de sus tiendas hablaron mal del Señor. Y no obedecieron sus órdenes. Entonces se levantó la mano y les juró. Que los haría morir en el desierto. Que haría morir a sus descendientes. Y los dispersaría entre las naciones paganas. Se hicieron esclavos de Baal Peor. Y comieron de lo sacrificado a dioses sin vida. Con sus malas acciones provocaron a Dios. Y se extendió una plaga entre ellos. Pero Fain se levantó y ejecutó al culpable. Y así la plaga se detuvo. Y Dios le tomó en cuenta esa justa acción. Para siempre y de padres a hijos. Hicieron también que Dios se enojara. Junto a las aguas de Meribá. Y por causa de ellos. Le fue muy mal a Moisés. Pues le amargaron el ánimo. Y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos. Que el Señor había ordenado destruir. Por el contrario. Se mezclaron con los paganos. Y aprendieron sus costumbres. Adoraron ídolos paganos. Los cuales fueron causa de su ruina. Pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas. En sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente. La sangre de sus hijos y sus hijas. Y la ofrecieron a los dioses de Canaán. La tierra se manchó con su sangre. Y ellos se mancharon y prostituyeron. Con todas sus malas acciones. El Señor se enfureció contra su pueblo. Y renegó de ellos, de los que eran suyos. Los abandonó en manos de los paganos. Y sus enemigos los dominaron. Sus enemigos los aplastaron. Los humillaron bajo su poder. Dios los salvó muchas veces. Pero ellos se opusieron a sus planes. Y se hundieron en su propia maldad. Sin embargo, al verlos angustiados.
y al escuchar sus lamentos, se acordó de su alianza con ellos. Y cambió de parecer. Porque su amor es muy grande. Hizo que aún sus conquistadores los trataran con bondad. Sálvanos, Señor y Dios nuestro. Recógenos de entre las naciones. Para que alabemos tu santo nombre. Para que alegres te alabemos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por toda la eternidad. Que todos digan, amén. Aleluya. El constante amor del Señor. Salmo 107. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado. Los que salvó del poder del enemigo. Los que reunió de entre los países. Del norte y del sur. Del este y del oeste. Andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed. Estaban a punto de morir. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino, hacia una ciudad donde vivir. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Pues Él apaga la sed del sediento. Y da abundante comida al hambriento. Vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas. Por rebelarse contra las órdenes del Señor. Por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos. Tropezaban, y nadie los ayudaba. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad. Y los libró de las cadenas. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Él hizo pedazos puertas de bronce. Él hizo pedazos barras de hierro. Enfermos y afligidos. Por sus propias maldades y pecados. No soportaban ningún alimento. Ya estaban a las puertas de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra, y los sanó. Los libró del sepulcro. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud. Y hablen con alegría de sus actos. Se hicieron a la mar los comerciantes. Surcaron las aguas con sus barcos. Y allí, en alta mar, vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta, que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo, y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos. De nada les servía su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad. Y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas, se alegraron. Y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Aclámenlo al reunirse el pueblo. Alábenlo en la reunión de ancianos. El Señor convierte ríos y manantiales en desiertos y tierras secas. Convierte tierras fértiles en salitrosas. Por la maldad de sus habitantes. Convierte desiertos en lagunas. Y tierras secas en manantiales. Allí establece a los que tienen hambre. Y ellos construyen sus ciudades. Siembran campos, plantan viñedos. Y recogen cosechas abundantes. Él los bendice, hace que aumenten. Y que crezca el número de sus ganados. Y si mueren y su número decrece. A causa de la opresión. De la desgracia y el dolor. Dios desprecia a los opresores. Y los hace perderse en desiertos sin camino. Él saca a los pobres de su tristeza. Hace crecer sus familias como rebaños. Al ver esto, los hombres honrados se alegran. Y los malvados cierran la boca. El que es inteligente debe tener esto en cuenta.
y comprender el amor del Señor. Mi corazón está dispuesto. Cántico y Salmo de David. Salmo 108. Mi corazón está dispuesto, Dios mío. Dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía. Despierten, arpa y salterio. Despertaré al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor. En medio de pueblos y naciones. Pues tu amor es más grande que los cielos. Tu lealtad alcanza al cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo. Tu gloria llena toda la tierra. Sálvanos con tu poder. Para que sean libertados los que amas. Respóndenos. Dios habló desde su santuario. Con qué alegría dividiré Siquem. Y repartiré el valle de Sucot. Galaad y Manasés me pertenecen. Efraín es el casco que cubre mi cabeza. Judá es mi bastón de mando. Moab es la palangana en que me lavo. Sobre Edom arrojaré mi sandalia. Cantaré victoria sobre los filisteos. ¿Quién me llevará a la ciudad amurallada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Pues tú, oh Dios, nos has rechazado. No sales ya con nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo. Pues nada vale la ayuda del hombre. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Él aplastará a nuestros enemigos. Apelación al Juez Supremo. Primera, del maestro de coro. Salmo de David. Salmo 109. Oh Dios. No te quedes callado ante mi oración. Pues labios mentirosos y malvados hablan mal de mí. Y es falso lo que de mí dicen. Sus expresiones de odio me rodean. Me atacan sin motivo. A cambio de mi amor, me atacan. Pero yo hago oración. Me han pagado mal por bien. Y a cambio de mi amor, me odian. Pon como juez suyo a un malvado. Y que lo acuse su propio abogado. Que lo declaren culpable en el juicio. Que lo condene su propia defensa. Que viva poco tiempo. Y que otro se apodere de sus bienes. Que sus hijos queden huérfanos. Y viuda su esposa. Que sus hijos anden vagando y pidiendo limosna. Que los echen de las ruinas de su casa. Que se lleve el prestamista todo lo que le pertenecía. Qué gente extraña le arrebate el fruto de su trabajo. Que no haya quien tenga compasión de él ni de sus hijos huérfanos. Que se acabe su descendencia. Que se borre para siempre su apellido. Que se acuerde el Señor de la maldad de su padre. Y nunca borre el pecado de su madre. Que el Señor los tenga siempre presentes. Y borre de la tierra su recuerdo. Nunca pensó en ser compasivo. A los pobres y humildes y afligidos. Los persiguió hasta matarlos. Ya que prefirió la maldición, que lo maldigan. No quiso bendición, pues que nunca lo bendigan. Que lo cubra la maldición como un vestido. Que le entre en el vientre y en los huesos. Cual si fuera agua o aceite. Que lo cubra como un vestido. Y lo oprima como un cinto. Así pague el Señor a mis enemigos. Y a los que hablan mal de mí. Pero tú, Señor, haz honor a tu nombre, y trátame bien. Sálvame, por la bondad de tu amor. Estoy muy pobre y afligido. Tengo herido el corazón. Me voy desvaneciendo como una sombra. El viento me arrastra como a una langosta. De no comer me tiemblan las rodillas. Adelgazo por falta de alimento. Soy el hazmerreír de la gente. Al verme, mueven burlones la cabeza. Ayúdame, Señor y Dios mío. Sálvame, por tu amor. Que sepan que tú, Señor, has hecho esto con tu mano. No importa que me maldigan. Con tal que tú me bendigas. Que ellos se avergüencen. Mientras tu siervo se alegra. Que mis enemigos se llenen de vergüenza. Que los cubra la vergüenza como una capa. Con mis labios daré al Señor gracias infinitas.
Lo alabaré en medio de mucha gente. Porque él aboga en favor del pobre. Y lo pone a salvo de los que lo condenan. Proverbios 22. Vale más tener buena fama y reputación. ¡Qué abundancia de oro y plata! El rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los ha creado el Señor. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. La humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida. El camino del malvado está lleno de trampas. Pero el que tiene cuidado de su propia vida, las evita. Dale buena educación al niño de hoy. Y el viejo de mañana jamás la abandonará. Entre los pobres, el rico es rey. Entre los deudores, el prestamista. El que siembra maldad, cosechará calamidades. El Señor lo destruirá con el cetro de su furia. El que mira a otros con bondad, será bendecido. Por compartir su pan con los pobres. Despedido el insolente, se va la discordia. Y se acaban los pleitos y las ofensas. El rey aprecia al de corazón sincero. Y brinda su amistad al que habla con gracia. El Señor vigila atentamente al sabio. Y desmiente las afirmaciones del mentiroso. Para no trabajar, el perezoso pretexta. Que en la calle hay un león que lo quiere matar. Los labios de la adúltera son un pozo profundo. Donde caen los que el Señor maldice. La necedad es parte de las ideas juveniles. Pero se quita cuando se corrige con golpes. El que para enriquecerse oprime al pobre. O le da al rico, terminará en la pobreza. Los 30 dichos de los sabios. Presta toda tu atención a los dichos de los sabios. Concéntrate en lo que te enseño. Te agradará guardarlos en tu memoria. Y poder repetirlos todos juntos. Hoy te los hago saber. Para que pongas tu confianza en el Señor. Yo te he escrito 30 dichos. Que contienen consejos y conocimientos. Para enseñarte a conocer la verdad. Para que puedas dar un fiel informe a quien te pregunte. No abuses del pobre por ser pobre. Ni oprimas ante los jueces al indefenso. Pues el Señor saldrá en su defensa. Y oprimirá a quienes los opriman. No te hagas amigo ni compañero. De gente violenta y malhumorada. No sea que aprendas sus malas costumbres. Y te eches la soga al cuello. Nunca te hagas responsable de las deudas de otra persona. Pues si no tienes con qué pagar, hasta la cama te quitarán. No cambies de lugar los linderos establecidos por tus antepasados. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Lucas 1. Dios habla hoy. Prólogo. Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos los transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril, además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan.
Tú te llenarás de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor, con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo, no podrás hablar hasta que, a su debido tiempo, suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas, y siguió así, sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta, y durante 5 meses no salió de su casa, pensando: el Señor me ha hecho esto ahora, para que la gente ya no me desprecie. Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo: Salve, llena de gracia. El Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras, y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: Yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue. María visita a Isabel. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo, para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo: Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder. Deshizo los planes de los orgullosos. Derribó a los reyes de sus tronos. Y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos. Y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo. Y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados. A Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos 3 meses, y después regresó a su casa. Nacimiento de Juan el Bautista.
Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días, llevaron a circuncidar al niño, y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: «No. Tiene que llamarse Juan». Le contestaron: «No hay nadie en tu familia con ese nombre». Entonces preguntaron por señas al padre del niño, para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir, y escribió: «Su nombre es Juan». Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento Zacarías volvió a hablar, y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados, y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a hacer este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. El himno de Zacarías. Zacarías, el padre del niño, lleno del Espíritu Santo y hablando proféticamente, dijo: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado, por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia, y estar en su presencia toda nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor, preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación. Porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad, y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz». El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente, y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Ezequiel 33. Dios habla hoy. Responsabilidad del centinela. El Señor se dirigió a mí, y me dijo: «Tú, hombre, habla a tus compatriotas, y diles: cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. Y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es él mismo, porque oyó el toque de trompeta pero no hizo caso, es culpable de su muerte, porque, si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, éste morirá por su pecado, pero yo le pediré al centinela cuentas de esa muerte. Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida, y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambie de vida, y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Responsabilidad personal. Tú, hombre, di al pueblo de Israel: ustedes dicen: estamos cargados de faltas y pecados. Por eso nos estamos pudriendo en vida, ¿cómo podremos vivir? Pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas, ¿por qué habrás de morir? Tú, hombre, di a tus compatriotas: si un hombre bueno peca, su bondad anterior no lo salvará, y si un malvado deja de hacer el mal, su maldad anterior no será causa de su muerte. Si el hombre bueno peca, su bondad anterior no le valdrá para seguir viviendo.
Si yo le prometo vida a un hombre bueno, y éste, ateniéndose a su bondad, hace el mal, no tomaré en cuenta ninguna buena acción suya, sino que morirá por el mal que haya cometido. Y si condeno a morir a un malvado, y éste deja el pecado y actúa bien y con justicia, y devuelve lo que había recibido en prenda o lo que había robado, y cumple las leyes que dan la vida y deja de hacer lo malo, ciertamente vivirá y no morirá. Puesto que ahora actúa bien y con justicia, vivirá, y no me acordaré de ninguno de los pecados que había cometido. Tus compatriotas dirán que yo no actúo con justicia, pero en realidad son ellos los que no actúan con justicia. Si el hombre bueno deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y hace lo bueno y lo justo, a causa de ello vivirá. Ustedes repiten, el Señor no está actuando con justicia. Pero yo juzgaré a cada uno de ustedes, israelitas, de acuerdo con sus acciones. La caída de Jerusalén. El quinto día del mes 10 del año 12 de nuestro destierro, un hombre que había huido de Jerusalén vino y me contó que la ciudad había caído en poder del enemigo. La noche antes de que llegara el escapado, el Señor había puesto su mano sobre mí, y por la mañana, cuando vino el hombre, el Señor me devolvió el habla y dejé de estar mudo. Los pecados del pueblo. El Señor se dirigió a mí, y me dijo, la gente que vive en esas ciudades de Israel que están en ruinas, anda diciendo, Abraham era uno solo y, sin embargo, llegó a ser dueño del país. Con mayor razón nosotros, que somos muchos, llegaremos a ser dueños del país. Por lo tanto, diles, así dice el Señor, ustedes comen carne con sangre, adoran ídolos, cometen asesinatos, ¿y creen que van a ser dueños del país? Recurren a la violencia de las armas, hacen cosas que yo detesto, todos cometen adulterio, ¿y creen que van a ser dueños del país? Diles también, así dice el Señor, juro por mi vida que los que viven en las ciudades en ruinas también serán asesinados, y a los que viven en el campo haré que se los coman las fieras, y los que viven en rocas y cuevas morirán de enfermedades. Dejaré el país desierto y en ruinas, y destruiré la fuerza de la cual está tan orgulloso. Los montes de Israel quedarán desiertos, nadie pasará por ellos. Cuando yo deje desierto y en ruinas el país a causa de los pecados detestables que ellos cometieron, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Tus compatriotas hablan de ti junto a las murallas, y en las puertas de las casas, y se dicen unos a otros, vengan, vamos a oír el mensaje que ha venido de parte del Señor. Y así mi pueblo viene y se sienta delante de ti, como acostumbra hacerlo, para oír tus palabras. Pero no las ponen en práctica. Las repiten como si fueran canciones amorosas, pero su corazón va tras el dinero. Ellos te consideran como uno que canta canciones amorosas, que tiene hermosa voz y toca bien el arpa. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica. Sin embargo, todo ello va a cumplirse, y cuando se cumpla, reconocerán que sí había un profeta entre ellos. Isaías 57. Dios habla hoy. Los hombres honrados mueren. Y nadie se preocupa. Los hombres buenos desaparecen. Y nadie entiende. Que al morir se ven libres de los males. Y entran en la paz. Habían seguido un camino recto. Y ahora descansan en sus tumbas. Contra los cultos idolátricos. Acérquense ustedes, hijos de hechicera. Nacidos de un adúltero y una prostituta. ¿De quién se burlan ustedes? ¿A quién le hacen gestos de desprecio? ¿A quién le enseñan la lengua? Ustedes son hijos de pecado, gente mentirosa. Debajo de los robles y de todo árbol frondoso. Se entregan a actos inmorales. Y sacrifican niños junto a los arroyos. En las grietas de las rocas. Israel. Tú prefieres dar culto a las piedras lisas del arroyo. Pues allí tienes un lugar destinado para ti. A ellas les has derramado ofrendas de vino. Les has ofrecido cereales. ¿Y después de todo esto voy a sentirme contento? En un monte alto y empinado pusiste tu cama. Y allá también has subido a ofrecer sacrificios. Detrás de la puerta de tu casa. Pusiste tus ídolos obscenos. Te olvidaste de mí, te desnudaste. Y te acostaste en tu ancha cama. Hiciste tratos con los hombres. ¿Con quienes querías acostarte?
y mirabas al ídolo. Corriste hacia el dios Melec llevando aceite y gran cantidad de perfumes. Enviaste mensajeros hasta muy lejos. Los hiciste bajar hasta el reino de la muerte. Te cansaste de tantos viajes. Pero no reconociste que todo era inútil. Tenías a la mano el sustento. Y por eso no te cansabas. ¿Quiénes son esos dioses que tú temías y honrabas? Para que me fueras infiel. ¿Y me olvidaras por completo? Cuando tú no me honrabas. Yo callaba y disimulaba. Pero voy a denunciar tu conducta. Que tú crees tan perfecta. Cuando grites pidiendo auxilio. Tus ídolos no te ayudarán ni te librarán. A todos ellos se los llevará el viento. Un soplo los hará desaparecer. En cambio, el que confía en mí, habitará en el país. Y vivirá en mi monte santo. Castigo y curación de Israel. Entonces se oirá decir: preparen un camino bien llano. Quiten los obstáculos para que pase mi pueblo. Porque el Altísimo, el que vive para siempre, y cuyo nombre es santo, dice: yo vivo en un lugar alto y sagrado. Pero también estoy con el humilde y afligido. Y le doy ánimo y aliento. No estaré siempre acusando a mi pueblo. Ni estaré enojado todo el tiempo. Pues haría que los hombres que he creado perdieran el ánimo ante mí. A causa del pecado de Israel. Estuve enojado un tiempo. Y lo castigué y me aparté de él. Pero él se rebeló y se dejó llevar de sus caprichos. He visto su conducta. Pero lo sanaré y le daré descanso. Y tranquilidad completa. Yo consolaré a los tristes. Y diré a todos: paz a los que están lejos. Y paz a los que están cerca. Yo sanaré a mi pueblo. Pero los malos son como un mar agitado, que no puede calmarse. Y que arroja entre sus olas lodo y suciedad. Para los malos no hay bienestar. Dios lo ha dicho. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl